que a veces ahí sí, muchas gracias. Entonces estaba diciendo que Virgilio es un poeta muy importante, del período clásico de la literatura antigua. Em, en la Eneida él cuenta, ¿cierto?, la historia de este héroe que es Eneas, ¿cierto? Que una vez terminada la guerra de Troya, él regresa a Italia y va pasando por distintos pueblos. Y una de las cosas muy interesantes que tiene la Eneida es que, parece que es el capítulo 2, si ahora no me equivoco, es que, él narra, ¿cierto?, un poco el final de la guerra de Troya, de cómo terminó toda esta historia, y conocemos el destino de algunos héroes. Entonces nos enteramos de varias cosas de las cuales no nos enteramos en la Ilíada ni en la Odisea, cosas que de repente nos quedan así como vacíos y qué habrá pasado con esto y con esto otro, y podemos encontrar ciertas respuestas en la obra de Virgilio. ¿Ya? Y Virgilio va a ser luego un poeta muy influyente en la literatura medieval, ¿cierto? En la obra del mismo Dante y otros autores. Pero para no continuar quizás con el mismo tema de la guerra de Troya, quería hoy día cerrar la parte de literatura antigua y medieval con autores muy diferentes, quizás muy diferentes a Homero, y a Virgilio. Porque no hubo solo poesía épica, en lo que es la literatura antigua. Muchas veces cuando decimos literatura antigua pensamos al tiro, ¿cierto?, en la Ilíada, en la Odisea, pero también, por ejemplo, tenemos poesía que no es épica, tenemos, por ejemplo, poesía didáctica, como la poesía de Hesíodo. Tenemos poesía lírica. En la poesía didáctica de Virgilio aparece por primera vez el yo en la poesía, pero aparece el yo como de autobiografía, porque en esta poesía didáctica Hesíodo está como contando su vida, una etapa de su vida, un problema que tiene con su hermano. Entonces, poesía didáctica y es desde el yo, pero no desde el yo sentimental, sino desde un yo que va contando un poco ahí sus temas familiares para poder dar enseñanzas y para poder dar consejos. Después sí tenemos la poesía lírica monódica, con Safo, por ejemplo, y ahí sí ya aparece, estamos en el siglo VI con Safo, siglo VI antes de Cristo, y ahí sí ya aparece este yo de la poesía, este yo que sufre por amor, ¿cierto? Y que invoca a las diosas y que siente pasión, dolor, ¿cierto? Todo eso tenemos con Safo, y tenemos la poesía lírica también, que es coral, con autores como Píndaro, que escribe poesía para los Juegos Olímpicos de Atenas, para los vencedores de estos Juegos, y tenemos poesía lírica con motivo de guerra, también como en la obra de Arquíloco de Paros. ¿Ya? Y luego van a venir muchos autores muy importantes, más o menos hasta el siglo V, ¿cierto? Porque también está Ovidio, están todos los poetas satíricos, tanto griegos como romanos, está Juvenal, Luciano de Samosata, Horacio, Marcial, todos estos autores que escriben sátira al amparo de la libertad que le dan las fiestas de los carnavales, ¿cierto? Los saturnales, escriben versos, escriben epigramas, que son estas frases cortitas que muchas veces son un insulto o una burla a un defecto físico de una persona, a sus características, etcétera. También aparece Petronio. Petronio, un escritor romano, siglo I, y vamos a tener lo que se considera la primera novela en el periodo antiguo, porque Petronio, que escribe esta obra que se llama El Satiricón, que tiene también película, tiene una versión cinematográfica muy buena y famosa de Federico Fellini. El Satiricón de Petronio va a ser la primera obra escrita en prosa, siglo I después de Cristo.
primera obra escrita en prosa y por lo tanto se consideraría la primera novela de la literatura europea. ¿Ya? Entonces tenemos muchas cosas muy distintas ¿ya? En estos periodos. Entonces yo voy a abrir aquí, no sé con cuál voy a empezar todavía, quizás por Hesíodo, por el tiempo. Les voy a dedicar un poquito a cada uno, un poquito de tiempo a Hesíodo, un poquito de tiempo a Luciano. Voy a poner aquí, compartir pantalla. ¿Habían alguno de ustedes escuchado hablar de Hesíodo? Sí, profe. Sí, cierto. Es muy importante también en la filosofía. En filosofía se habla harto de Hesíodo, sobre todo por su obra Teogonía, ¿cierto? Cuando se habla de los padres de la literatura occidental, en plural, los padres de la literatura occidental se refieren a Homero y Hesíodo. Ellos son de la misma época. Los dos se escribieron en el siglo VIII antes de Cristo, y sin embargo son los dos muy diferentes. Hesíodo nace en Ascra y él tiene una escritura autobiográfica, ¿ya? Por lo menos en lo que es Los Trabajos y los Días, que es una de sus obras principales junto a la Teogonía, ¿cierto? Él hace una escritura autobiográfica. La mayoría de las cosas que sabemos sobre su vida están en el mismo texto, Los Trabajos y los Días. Era un pastor, él pertenece al mundo rural y tiene una vocación de aedo. También tiene una relación con las musas. Él normalmente cuenta, ¿cierto?, los trabajos y los días que muchas veces él va a sus labores de pastoreo, ¿cierto? Cuando de repente la musa le habla, ¿cierto? Y se siente inspirado y necesita crear una obra. No existe sobre él como esta nebulosa, digamos, como de dudas sobre su existencia, como la cuestión homérica, que no sabemos si Homero era real o no, si es una persona o varias, si es un hombre o una mujer, ¿cierto? Sobre Hesíodo habla bastante Aristóteles después, quizás algunos de ustedes de filosofía quizás también conocen Hesíodo a través de Aristóteles, que lo usa como ejemplo para varias cosas posteriormente. Entonces se sabe de la existencia de Hesíodo, de la ciudad donde nace y la ciudad donde muere. Entonces, autor de la Teogonía, de los Trabajos y los Días, del Escudo de Heracles y del Catálogo de Mujeres, entre otras cosas. Uno de los temas interesantes en torno a la vida de Hesíodo es lo que rodea, un poco el oráculo que rodea su vida. Se supone que en algún momento él consulta el oráculo y el oráculo le dice que no se acerque a la ciudad de Nemea, porque ahí le aparece como la muerte, hay algo ahí con esa ciudad. Entonces él se va como lo más lejos que puede, se va como en el sentido opuesto a esa ciudad para alejarse lo más posible. Pero en esta nueva ciudad donde se instala, cuenta la leyenda que él intentó seducir a una doncella. Entonces los hermanos de la doncella, para vengar el honor de la hermana, asesinaron a Hesíodo. O sea, él habría muerto asesinado. Y estos hermanos, para encubrir su delito, tiraron su cuerpo al mar y el mar arrastró el cadáver de Hesíodo hasta Nemea. Ciudad donde al final, en un principio, fue enterrado, antes que en su ciudad natal lograran o hicieran esta especie, así como tuvieran esta especie como de conflicto para rescatar los restos de Hesíodo. Mucho se teje sobre su relación con Homero, porque mal que mal son contemporáneos. ¿No? Entonces se pregunta si se conocieron, si se admiraron, si fueron amigos, si fueron rivales. En realidad esos detalles no se conocen. Pero sí se dice que tanto Hesíodo como Homero participaban en estos concursos que se hacían de poesía y que se organizaban habitualmente. De hecho, en una de sus obras, creo que Los Trabajos y los Días, en alguna parte, él relata que va en camino a uno de estos concursos. Y hay algunas, por ejemplo, leyendas, que se puede decir de alguna manera, que dicen que Homero
habría ganado estos concursos, ¿cierto? Porque la obra de Homero era, sí, podemos decir, en su misma época un poco más famosa que la obra de Hesíodo, pero otros dicen que Hesíodo habría ganado estos concursos porque al jurado le interesaba más esta preocupación que Hesíodo tenía por todo su contexto social y político, por su denuncia social y por estar pendiente del hombre, digamos, contemporáneo, ¿no? El hombre de la ciudad. De Grecia y no de estos héroes que existieron como hace 400 años antes, que era el caso de Homero. Entonces, ese contacto, ese vínculo de Hesíodo con la realidad inmediata, ¿cierto? Habría como gustado de cierta manera un poquito más. No sé si alguno de ustedes tiene algo que comentar o agregar sobre Hesíodo, quienes lo conocen. En cualquier cosa la van enviando al chat. Acá yo voy a ir avanzando un poco rápido porque esto se lo subí y ustedes lo tienen ahí colgados y después lo quieren revisar más en detalle. Les voy a hablar un poco de qué se trata esta famosa obra, Los trabajos y los días, y también sobre el estilo poético de Hesíodo, porque leer a Hesíodo es muy distinto, ¿cierto?, de leer a Homero. Los dos son poetas. Hesíodo es un poeta porque escribe en verso alejandrino, y como está escribiendo en verso, se le considera poeta. Sin embargo, no es un poeta que esté como lleno de fórmulas épicas o de epítetos o de figuras, ¿cierto? Como Homero. Ujú. En este caso, Hesíodo, podríamos decir que entre comillas, democratiza un poco más la poesía porque escribe en un lenguaje más simple y más directo, pero es porque él tiene una función didáctica. Él quiere enseñar, quiere transmitir un mensaje moral, ¿no? Ético sobre el trabajo, sobre la vida, esforzada, etcétera. Entonces él obviamente tiene otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Tiene que ser otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Tiene que ser un lenguaje más directo y más simple para que él pueda llegar, ¿cierto? A todos los lectores u oyentes con su mensaje. Los trabajos y los días es una obra que parte de un conflicto familiar. Hesíodo tiene un hermano que se llama Perses, y su padre ha muerto y por lo tanto deja una herencia, la mitad para cada hijo, porque son dos hermanos. Pero Perses, su hermano, es un tipo como, podríamos decir, que no le gusta mucho trabajar, que le gusta derrochar el dinero, que no se esfuerza, como muy distinto a su hermano y soborna a los jueces, ¿cierto? Y en un juicio completamente viciado logra obtener ¿ah? Mayor parte de esta herencia, que se le quite una parte, ¿cierto?, a Hesíodo para él recibir más. Entonces Hesíodo va a ser víctima un poco de estos jueces corruptos, ¿no?, de esta justicia que se vende, ¿cierto? Va a perder una parte de la herencia y ese va a ser el punto de partida para el trabajo y los días, porque él se va a dirigir a su hermano Perses, pero al mismo tiempo, más allá de dirigirse a su hermano, ¿cierto? Se va a dirigir a la gente en general, porque los consejos que él le da a su hermano se los va a dar de paso a toda su audiencia. ¿Ya? Él tiene un tono bastante interesante porque si bien expone, ¿no?, ante todo, ¿cierto?, la vileza, ¿no?, que hizo Perses, ¿cierto? Y el comportamiento y la manera de ser que tiene Perses, al mismo tiempo de repente adopta un tono bien paternal, ¿cierto?, hacia el hermano, y lo insta a que enderece su camino, a que enderece su vida, a que se case, a que forme una familia, a que trabaje honestamente, etc. Aquí también les dejé una entrevista
de Patricio Serrano, que es un profesor de literatura antigua de la Universidad de los Andes, y aquí él habla alrededor de 1 hora y media de la teogonía y de los trabajos y los días, ¿ya? Por si a alguno de ustedes le interesara verlos, ¿cierto? Y acá está, ¿cierto?, la querella con Perses, y este término va a ser fundamental, va a ser el hilo conductor de toda esta obra, que es la diqué, ¿cierto? La justicia. Entonces le va dando consejos a su hermano de distintas cosas, o sea, consejos prácticos sobre el trabajo y la vida, por ejemplo, sobre el trabajo agrícola, ¿ya? Entonces ahí Siodo es bien minucioso, o sea, le va diciendo a su hermano, por ejemplo, si quiere hacer el trabajo agrícola, le va enseñando, por ejemplo, cuándo arar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿ah? También trabaja con un calendario, por eso se llaman los trabajos y los días, y en la parte final vienen todos los días del mes. Ujú. Ya que es como incorporar también un poco la superstición popular, y eso es muy interesante. ¿Ah? Y otros también están vinculados a los ciclos de la naturaleza. Entonces, él habla no solo en el trabajo agrícola, sino también en el trabajo marítimo, ¿ah? Y en otros tipos de trabajo, en el comercio, ¿cierto? ¿Qué cosas son más propicias a hacer en verano, en primavera, en otoño, en invierno? ¿Ah? ¿Cuáles son los días propicios para cada cosa? Para casarse, para viajar, incluso para tener un hijo. Él dice cuál es el día más propicio para el parto, para que nazca un hombre, cuál es el día más propicio para que nazca una mujer, ¿ah? Cuáles son los días que tenemos que evitar. ¿Ah? Y toda esa parte final del calendario es bien entretenida. ¿Ya? Entonces, él va dando distintas advertencias como conducta moral y social, ¿ah? Consejos prácticos. ¿Ah? En la obra de Síodo lo importante es ser justo, es ser honesto, es ser piadoso. ¿Ah? Él va a desalentar la pereza, va a desalentar el fraude, ¿ah? Y toda falta de integridad, ¿ah? En el fondo. Ahí está, ¿no? Cuando habla de los días auspiciosos, y de los días nefastos, habla del orden cósmico y de la decadencia humana, ¿cierto? Habla del mito de Pandora, ¿cierto? Que libera, ¿cierto?, todos estos males. Utiliza el símbolo, ¿cierto?, de esta mujer atractiva, ¿cierto?, pero que es la causa, de los grandes problemas del hombre. Y también va a ser interesante en el sentido de que en Hesíodo va a aparecer una visión de la mujer quizás más, o quizás que refleja más la realidad de la mujer ateniense. Quizás no se ve tan reflejada en la Odisea, ¿no?, de Homero, que son otro tipo de personajes, ¿cierto? Y en general mujeres personajes muy fuertes. Ujú. Ya, acá va a estar es como una visión un poco más de lo que pasaba con la mujer en esa época. ¿Ah? Em, el tema del trabajo también va a ser importante en Hesíodo, porque él ve el trabajo como un medio de subsistencia, o sea, hay que trabajar para poder vivir, pero también lo ve como una forma de dignidad, sí, de otorgar dignidad, ¿cierto?, al ser humano, a través del trabajo honesto. Y hay, por ejemplo, varios consejos, ¿cierto? Porque él va a criticar a la justicia, primero que todo, va a criticar a la justicia, va a criticar a los jueces corruptos, ¿cierto? El hecho de que se pueda comprar la justicia y que los ricos, ¿no?, abusen de los pobres. Hesíodo también va a estar en contra de eso. Cuando él habla del trabajo, no le habla solo al trabajador o a la gente que va a trabajar, para decirle tienes que trabajar duro, te tienes que esforzar, te tienes que sacar la mugre, tienes que ser honrado en el trabajo, sino que también le habla como a los patrones, a los que van a dar trabajo, que les dice que no tienen que abusar de sus trabajadores, que no tienen que abusar del pobre, que no tienen que hacer diferencias entre sus trabajadores o pagar más a unos y pagar menos a otros. Entonces, Hesíodo le interesa como equilibrar todo, tanto de la parte como del trabajador como del empleador, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Quizás
Porque muchas veces nos preguntamos por qué leer Hesíodo hoy en día, ¿cierto? Y sus temas que todavía continúan vigentes, ¿cierto? Cuando pensamos que Hesíodo habla, ¿no?, sobre el tema del trabajo, cuando habla de los abusos de poder, ¿cierto? De los pobres, ¿cierto? Oprimidos por los ricos, o del tema de la justicia, ¿cierto? De los sobornos, de la corrupción, ¿ah?, de estos jueces que se venden. Podrían parecer temas muy actuales, ¿o no? Con el tema de la justicia. ¿Mm? Quizás lo único que ya no está vigente en esta obra es precisamente el tema de lo femenino, porque él habla de la mujer como un ser dependiente y también como un ser consumidor, como una especie de carga, ¿ah? Porque él dice que los hombres serían infinitamente más felices sin las mujeres, pero necesitan procrear, ¿no?, porque necesitan continuar su linaje. ¿No? Entonces, por lo tanto, tienen que compartir su vida con una mujer. Y llama a la mujer la necesidad dolorosa. ¿No? Así se refiere Sioda a las mujeres. Eh, Como la mujer no participa activamente de las labores, ¿cierto?, agrícolas y todo, en este periodo o en este mundo agrícola, como él lo está describiendo, como productivo, es como que la mujer no produce. Por lo tanto, él dice en su obra que la mujer es una carga para el hombre en la medida en que es una boca inútil que consume. Ujú. Em, entonces, bueno, resalta esa parte negativa, de la mujer. También se ve cuando le da consejos también a su hermano, le dice que se case, por ejemplo, que se case alrededor de los 30 y que se case con una mujer más joven que él, para que pueda enseñarla y moldearla para que se adapte al hogar. Porque va a ser súper, va a ser súper importante para él, en lo que él describe como la familia ideal, esta relación de sumisión de la mujer, para que pueda funcionar el orden en el hogar. Porque si la mujer no es sumisa, entonces no se puede mantener el orden en el hogar. ¿Ya? Sí, como media bandera roja parecido, ¿cierto? Pero claro, refleja un poco la realidad de esta mujer, en Grecia, de la época, que estaba circunscrita también a este ámbito solo doméstico, ¿no? Cuando la mujer aparecía en la vida pública en esta época era estrictamente para algo religioso, pero nada más, porque no participaba en la asamblea ni en ningún otro tipo de cosas, ¿no? A propósito, hay una comedia antigua de Sófocles, no, de Aristófanes, perdón, comedia, de Aristófanes, que es La Asamblea de Mujeres, que es una comedia donde las mujeres disfrazadas de hombres se toman la asamblea, y el poder de Atenas, y comienzan a gobernar. ¿No? Entonces, Hesíodo tiene, ¿cierto? Es como muy de su tiempo, ¿cierto? Refleja una sociedad griega arcaica, ¿no? Donde la mujer estaba principalmente restringida al hogar, y las narrativas culturales a menudo representaban a esta mujer como fuente de engaño y como fuente de problemas. Es interesante que las mujeres eran vistas como necesarias, pero además de ser como inútiles o de ser una boca que hay que alimentar o de ser dolorosas porque provocan como infelicidad, son potencialmente peligrosas. Entonces ahí hay un reflejo de la ambigüedad de muchos griegos, que tenían esa relación con las mujeres. Si lo pensamos en Homero, por ejemplo, en la Odisea, ¿cierto? También aparece esta historia de, creo que es Agamenón, ¿cierto? Que cuando termina la guerra y vuelve a su casa, su mujer lo envenena. ¿Ah? Su mujer tiene una nueva pareja y lo envenena. Entonces Agamenón, cuando se encuentra con Odiseo en el Hades, le dice, ¿cierto?, que llegue disfrazado. Cuando vuelva, que llegue disfrazado, que no se presente así como hacía Penélope, porque tiene que desconfiar. Y le dice una frase que es: el que se fía de mujeres, se fía de ladrones. Y ahí está también ese tema. Y en la Odisea también vemos mujeres que son potencialmente peligrosas, como Circe, las sirenas, etcétera, pero también como contraparte, ¿cierto? Están todas estas otras mujeres, ¿cierto?, que guían, que contienen, ¿ah? Eh,
mujeres como Penélope, también inteligentes, astutas, etcétera. Entonces es mucho más amplio y más complejo el tema de lo femenino que en Hesíodo. También habla Hesíodo de todos los mitos de la condición humana y de todas las edades, de oro, de plata, de bronce, la edad de los héroes y la edad de hierro, donde vive Hesíodo. Una ciudad llena de injusticia, de corrupción, ¿cierto? Un mundo que va en decadencia. Y también incorpora un montón de fábulas, historias y mitos y cosas muy interesantes en la obra para ir explicando. Hay unos mitos, por ejemplo, para burlarse un poco de la corrupción de los jueces, etcétera, de los abusos de poder. Entonces, es una obra muy interesante y muy distinta a la Odisea y a la Ilíada. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario para que podamos pasar a Luciano de Samosata. Algo que quisieran profundizar en las obras de Hesíodo. ¿No? ¿Todo ok? Sí, La idea es que profesora. pudiéramos conocer también a un autor contemporáneo, Homero, y tan distinto a Homero, ¿no? También. Tomás, no sé si quería tomar la palabra. No, quería decirle que estaba todo ok. Eso es. Perfecto. Nos vamos a ir con Luciano. A ver, me voy a cambiar aquí. De Luciano tenemos, voy a abrir estos relatos verídicos. Aquí los tengo los tengo aquí en PDF, los vamos a ver después entonces, Luciano aquí. Vamos a compartir aquí, Luciano es un escritor del siglo II después de Cristo. Es entonces estamos dando un salto de Hesíodo a Luciano, siglo II después de Cristo, escritor satírico, ¿ah? Y por lo mismo, y por su forma de escribir tan directa, también considerado un autor poco serio ¿ah? Para la época. Ujú. Pero es un escritor que es como redescubierto más adelante, principalmente por Tomás Moro, ¿cierto? Que rescata después toda su obra, también Erasmo de Rotterdam, y después va a haber como todo un boom con la obra de Luciano y se va a transformar en uno de los autores más importantes. Lo mencionamos anteriormente, no sé si lo recuerdan, a propósito de los diálogos de los muertos. ¿Se acuerdan? Que hablamos de Luciano y de los diálogos de los muertos, que él fue el primero que hizo un libro propiamente tal que se llamaba Diálogos de los Muertos, ¿cierto? Y que va a ser muy importante en la literatura posterior, que va a tener muchos imitadores, va a haber muchos imitadores de Luciano en la literatura. Y se dice que Luciano podría haber sido uno de los primeros autores de ciencia ficción. Pero obviamente no se puede hablar de ciencia ficción en el siglo II porque sería como usar el término ah, como fuera de tiempo. ¿ah? Pero hay elementos muy interesantes en la obra de Luciano igual. Entonces lo vamos a ir revisando juntos. Primero, para poder situarnos y poder analizar esta obra de Luciano, que vamos a leer un fragmento de su obra juntos. Esto es algo así bien general y básico que dice que la literatura de ciencia ficción es un género narrativo que especula sobre los efectos del avance científico, tecnológico, social o ambiental en individuos o sociedades. Parte de una extrapolación racional, aunque no necesariamente realista, de conocimientos científicos actuales, futuros o imaginarios, para construir mundos alternativos o futuros posibles. Su objetivo no es solo entender
entretener, perdón, sino también reflexionar críticamente sobre el presente, los límites del conocimiento, la condición humana y el destino de la civilización. ¿Alguno de ustedes es lector de ciencia ficción? Pablo Bradbury. Bien. Yo no lo conozco mucho. Mi hija ahora está leyendo a Julio Verne, que no es propiamente así. Se dice que Julio Verne podría haber sido como uno de los iniciadores de la ciencia ficción. Y me ha dicho que está muy entretenido. Huxley. Julio Verne. Yo no he leído Julio Verne. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ya lo voy a leer. ¿Has leído algunos cuentos de Isaac Asimov? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, características de la ciencia ficción para que después podamos analizar la obra de Luciano. Ambientación extrapolada, ¿cierto? Puede situarse en el futuro, en otros planetas, en otros universos paralelos, en realidades alternativas. Aparece tecnología avanzada o tecnología imaginaria, por ejemplo, viajes espaciales, robots, inteligencia artificial puede aparecer hoy en día, armas futuristas, manipulación genética, etcétera. Ya, por ejemplo, no sé, en Julio Verne, que se considera uno de los precursores de la ciencia ficción, están todos estos viajes, ¿cierto? Como la vuelta al mundo en 80 días y viaje al centro de la Tierra, etcétera. Exploración de dilemas filosóficos y éticos, temas como identidad, libertad, naturaleza del ser humano, ecología, inteligencia artificial, rigor especulativo, aunque a veces fantasiosa, parte de un marco lógico científico, a diferencia de la fantasía pura, porque ahí hay que hacer como una división, ¿cierto?, entre lo que es la ciencia ficción y lo que es una obra de literatura fantástica. Como Edgar Allan Poe o este escritor norteamericano que ahora se me fue, ¿cierto?, de literatura fantástica. También puede tener una función crítica o una función satírica. Muchas obras comentan indirectamente problemas del presente, ¿cierto?, criticando, por ejemplo, dictaduras, consumo, alienación, desigualdad, etc. ¿Qué tenemos por aquí? En el siglo XIX, entonces habría como precursores. Ahí está María Shelley, la autora de Frankenstein, que también se considera que ella podría ser una precursora de la ciencia ficción, y Julio Verne, ¿cierto? Y después tenemos autores como Wells, Edgar Allan Poe, que a pesar de que es un autor gótico, de literatura gótica, y de literatura fantástica o de terror, también tiene algunos cuentos especulativos que pueden entrar dentro de lo que es la ciencia ficción. Y aquí también hay otros autores, por ejemplo, el autor que introduce el término robot en la literatura, pero no puedo pronunciar su nombre. Después tenemos, a ver qué tenemos por aquí. Siglo XX, Isaac Asimov, Bradbury, Dick, Butler, Lem, etc. Yo la verdad que esos autores no los conozco tanto. En la actualidad, por ejemplo, tenemos a Margaret Atwood, que tiene varios textos, y la ciencia ficción interesante como también ha entrado en la literatura asiática, y en otros autores también como Styling Robinson. Yo leí a Olga, es que su apellido es súper complicado. Olga, a ver si lo encuentro aquí. Olga Tokarczuk. Voy a poner aquí su nombre. Una autora polaca, que ganó el Premio Nobel de Literatura el 2019, ya hace un tiempo, y ella tiene un libro que se llama Historias bizarroides. Y estas historias bizarroides son bien bizarras, ¿cierto? Y son como de ciencia ficción, ¿no? Estas obras. O sea, ella es la autora así como de las nuevas, ¿no?, que yo conozco más.
¿Ya? Entonces ahí tenemos los orígenes, los precursores, como un resumen de lo que fuimos viendo en las bolitas. ¿Se puede hablar de literatura de ciencia ficción antes del siglo XIX? Probablemente no, como ciencia ficción como tal, porque el término aparece en el siglo XIX, entonces si lo ocupamos antes lo vamos a estar ocupando como fuera de tiempo, pero sí podríamos hablar de algunos precursores de la ciencia ficción. Y aquí está Luciano con esta foto que encontré en internet y lo encontré muy simpático, ¿ah? Que se va a la NASA. El primer hombre en la luna, está en italiano, era una página italiana. ¿Ah? El primer hombre en la luna, ¿ah? Luciano de Samosata. ¿Ah? Y aquí hay una cita de su libro. Dice, entre tanto, durante mi estancia en la luna, observé muchas rarezas y curiosidades que quiero relatar. Ujú. Entonces, Luciano de Samosata, en su texto Relatos verídicos o historias verdaderas, porque tiene las dos como traducciones. Ay, no, aquí nos vamos a la obra, pero no me quiero ir a la obra todavía, nos vamos a quedar aquí. Em, es interesante porque de partida, como Luciano es un escritor satírico, lo que él está haciendo es burlarse de la poesía épica antigua y de autores como Homero. Y de hecho lo explicita en su ¿cómo se dice? En el prólogo que él hace a su misma obra, en la introducción que él hace a su misma obra. De hecho, dice que Homero era un charlatán, ¿no? Un charlatán, ¿no? Que contaba todas estas historias de este hombre Odiseo que se perdía en unas islas y que los cíclopes y que esto y lo otro y estos monstruos y todo, entonces era un charlatán. Entonces él escribe estos textos, él dice yo voy a hacer lo mismo. Dice, todos han escrito este tipo de historia, ¿ah? Como inventando como tremendas fantasías, mentiras, y yo también, ¿cómo no voy a intentarlo yo? ¿Cierto? Como hacer este género. Y escribe esta obra y le pone como irónicamente o satíricamente relatos verdaderos, ¿ah? O historias verídicas, aún diciendo que todo lo que va a contar es una mentira. Entonces empieza a hacer una parodia de todas las historias de viajes y de los mitos griegos, ¿ah? Y empieza a hacer crítica y parodia y burla de autores como Homero, Heródoto, etc. Entonces él escribe una historia de unos náufragos, ¿cierto? Que van por el mar en sus barcas y tienen que llegar, así como la Odisea, ¿cierto? Y tiene que llegar a su punto, a su destino final, pero pasan muchas cosas en el camino, con el tema de los vientos, con unas especies como de huracanes que al final los mandan a volar, ¿cierto?, en el barco. ¿Ah? Incluso hay una parte de la historia donde están adentro de una ballena, ¿cierto? Caen adentro de un animal. Entonces, por ejemplo, hay episodios destacados en estos relatos verídicos como el viaje a la luna, la guerra entre los selenitas, que son los habitantes de la luna, y los heliotas, que son los habitantes del sol. El monstruo mar, que es la ballena, que ellos caen adentro de la ballena y están un tiempo adentro de la ballena y se encuentran con otras personas adentro de la ballena, y viven muchas aventuras allí. Luego se pierden en una isla, que es la isla de los placeres, y después tienen un encuentro también con los muertos. Entonces es interesante porque, por ejemplo, Homero, cuando crea esta historia, como por ejemplo la Odisea, manda Odiseo a todos estos lugares como muy fantásticos, ¿no? Como a la isla de Circe, a la cueva de los cíclopes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero Luciano de Samosata propone un viaje a la luna. Un viaje a la luna, o sea, él sale del planeta Tierra y de hecho en algún momento cuando el personaje sale del planeta Tierra, él dice que está saliendo y ve la Tierra, la describe, ¿ah? Ve la Tierra así como alejándose, ¿ah? Y eso es como una de las, o sea, es quizás la primera vez que aparece un viaje a la Luna, ¿ah? En la literatura. Entonces, ¿podría considerarse a Luciano un precursor de la ciencia ficción? Algunos dicen que sí, ¿cierto? Otros dicen que no, pero
hay cosas muy interesantes, porque hay, por ejemplo, bueno, uno, el mismo viaje a la luna propiamente tal, ¿cierto? Prosa, 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 ujú, es prosa, la de Luciano. Ujú. Luego tenemos, ya, es que aquí voy a tener que ir avanzando, porque no sé si tengo la misma versión. Ya, aquí lo puedo hacer un poquito más grande quizá, para que lo vayamos compartiendo. O sea, aparece el viaje a la luna, aparece una especie de máquina que podría ser una especie de televisión, o de computador. Y la otra cosa interesante que hace Luciano es que describe a unos animales que tienen una bolsita donde ponen al bebé, en una época en que, dicen los estudiosos de Luciano, en que no había ninguna descripción, así como en libros o manuales de fauna, no había ninguna descripción de lo que era un canguro, o un murciélago. Entonces él se imaginó este animal con esta bolsita donde guardaba a la cría. Tomás, ¿querías decir algo? ¿No? Que veía ahí abierto. Entonces voy a leer con ustedes un poquito. O sea, fíjense en el estilo de Luciano, porque esta es literatura antigua, ¿no? Estamos en el siglo II después de Cristo y en todo lo que se considera la literatura antigua greco-romana, ¿no? Y Luciano tiene un estilo muy directo. ¿No? Dice, quiero contar. Las traducciones son exactas, no es que el traductor haya escrito así. Esta era la forma de escribir que tiene Luciano. Y esta misma forma de escribir está en sus diálogos y en todas sus obras. Contar todo lo que de raro y maravilloso vi en ese intervalo de tiempo que estuve todavía en la luna. Lo primero de todo es esto de que no nazcan de las mujeres, sino de varón. Está hablando de los habitantes de la luna, que no nacen de una mujer, sino de un hombre. Los varones se casan entre sí y desconocen por completo el nombre de mujer, o sea que en la luna no hay mujeres. Y esto puede tener que ver, como dice aquí la nota al pie de página, es que en los relatos míticos, en la Tierra no había mujeres antes de Pandora. Y puede ser alguna de las razones por las cuales Luciano de Samosata imagina la luna así, sin mujeres todavía. Dice, hasta los 25 años, pero esto es interesante porque hasta los 25 años estos hombres hacen de esposas. ¿M? A partir de esa edad hacen de marido. ¿M? No engendran en el vientre, sino en la parte ventruda de la pantorrilla. ¿M? Cuando prende el feto, se hincha la pantorrilla. Por eso tendríamos la pierna así, como la pantorrilla es como un vientre. Dice, al cabo de un tiempo lo desgajan, lo sacan muerto a través de un corte y lo colocan boca abierta y cara al viento para que reviva. Seguramente de ahí viene la denominación griega de vientre de pantorrilla, porque entre ellos esa es la parte donde tiene lugar la preñez y no en la barriga. Entonces imagínense, los bebés nacen muertos en la luna y se ponen al sol con la cara al viento para que vayan reviviendo. Voy a contar otra cosa más extraña todavía. Hay allí una raza de hombres llamados los arbóreos, que nacen del siguiente modo. Cortan el testículo derecho a un hombre y lo siembran en el suelo. Brota de ahí un árbol enorme, de carne, como un falo. Tiene ramas y hojas. Sus frutos son bellotas de un codo de tamaño. Cuando maduran, las recogen, las mondan y sacan un hombre. Tienen las vergüenzas de quita y pon, unos pocos de marfil y los demás, los pobres, de madera. Cuando dice tienen las vergüenzas se refieren a sus órganos genitales, que algunos los tienen de marfil y los pobres los tienen de madera. Con estos miembros se aparean y juntan en sus matrimonios. ¿Cómo mueren estos seres de la luna? Cuando un individuo envejece, no muere,
sino que a manera de tenue humo se evapora en el aire. Todos comen lo mismo. Fíjense esta manera tan extraña de comer. Dice, encienden fuego y asan ranas en las brasas, pues entre ellos hay muchas ranas revoloteando por los aires. Cuando están asándolas, se ponen alrededor como si estuvieran a la mesa y aspiran el humo del asado hasta saciarse. Esa es su manera de comer, así como hacer así, aspirar el olor de la comida, listo. ¿Mm? Con tal condumio se sustentan. Esa es la manera de comer. Beben aire exprimido en copas, que suelta un caldo como rocío. No suelen orinar ni defecar, porque no tienen los orificios donde nosotros, ni los muchachos ofrecen las posaderas para las relaciones, sino un agujero que tienen en el corvejón sobre las pantorrillas, porque acuérdense que ahí es la procreación. Consideran hermosos ellos a los calvos y lampiños, llegando a aborrecer a los melenudos. En cambio, en los cometas, pues han venido algunos habitantes de cometas y lo han referido así, consideran hermosos a los melenudos. Además, les nace barba un poco más arriba de la rodilla. No tienen uñas en los pies, sino un solo único dedo. Encima de las nalgas, cada uno lleva a manera de rabo una gran col, que siempre lo sana, no se espachurra ni caen de espaldas. Moquean miel muy sabrosa, esos son sus mocos. Moquean miel muy sabrosa y cuando trabajan o hacen ejercicio sudan leche por todo el cuerpo, de tal modo que hasta cuajan queso con ella poniéndose unas gotitas de miel. Sacan de las cebollas un aceite muy graso y oloroso como mirra. Tienen muchas vides que les producen agua, toda vez que los granos de uva de las cepas son como granizo. Y según creo, cuando hace viento y sacude esas viñas, cae entonces una granizada sobre nosotros procedente de sus racimos, es decir, que llueve uva, llueven granos de uva. Usan el vientre como bolsa, y en él colocan cuanto les hace falta y pueden cerrarlo y abrirlo a voluntad. Al parecer no tienen los mondongos en esa parte, pues es blanda y lanuda toda por dentro, de manera que cuando hace frío meten en esa bolsa a los recién nacidos. El vestido de los ricos es de vidrio flexible y el de los pobres de fibras de cobre. Las regiones de allá son ricas en cobre. Trabajan el cobre mojándolo con agua como la lana. Acerca de sus ojos y de cuántos son en número, tengo yo ciertos reparos en hablar, no sea que, por lo increíble de mi informe, alguno crea que miento. No obstante, diré lo siguiente: sus ojos son postizos y el que quiere se los quita y guarda hasta que necesita ver. Entonces se los coloca y ve. Muchos, por haber perdido los suyos propios, utilizan los de otros para ver. Hay también quienes tienen muchos ojos en reserva, son los ricos. Sus orejas son hojas de plátano, excepto las de los que proceden de las bellotas que las tienen de madera. Otra maravilla que viene del Palacio Real. Hay colocado sobre una cisterna muy profunda un espejo grandísimo. Acá viene la parte esta, un espejo grandísimo. Si uno baja la cisterna, oye todo lo que se habla en la tierra. Y si se mira al espejo, se ven las ciudades y aldeas como si estuvieran al lado de ellas. Vi entonces a mis familiares y toda mi comarca natal. Si ellos pudieron verme a mí, no lo puedo decir con certeza. Quien no crea esto, quien no crea que esto es como digo, que vaya allá y verá que lo que digo es verdad. Luego de despedir al rey, a los suyos embarcamos y partimos, ahí ya se fueron. Ellos iban navegando, fue un torbellino el que los subió y los envió a la luna. Y después acá ya el sol los va a despedir, van a volver al mar, después se van adentro de la ballena. Entonces esta última parte, esta última como maravilla, es la que sería como una especie, no sabemos como si de tele o qué, pero se puede oír como si fueran noticias, como que se puede oír todo lo que pasa en la Tierra y uno en una como especie de espejo, de pantalla, ¿cierto? Puede ver a la gente que vive en la Tierra, y él pudo mirar a su familia.
Hasta ahí voy a leer y les voy a preguntar qué les parece Luciano. Historia verdadera, un texto súper cortito, ¿ah? Fuera de la introducción, yo creo que es una novelita de unas 70 páginas. Pablo, ¿sí? Sí, hola, profe. Sí, me pareció bastante poético, así como una prosa poética. eh, Tiene algunas metáforas media simpáticas, y una cosa bien plástica también, o sea, la descripción bien plástica. Muy Mientras plástico, que ¿cierto? leía, sí, como, no sé, me imaginé Picasso, no sé, pero bien plástico, Es que, claro, se empieza a imaginar estos personajes y en algún claro, momento se pierde porque son que las colas, que las orejas, que claro, el vientre de la pantorrilla. Claro, como que si claro. estuvieran dibujados probablemente sería como un dibujo de Picasso, Algo como cubista, o no sé, como de Matan, ¿cierto? pero y también poético. Interesante, muy interesante. Es muy No lo interesante conocía. Luciano, un escritor muy interesante, revolucionario para su época, por decirlo de algún modo. ¿Ah? ¿Ah? Muy ingenioso, ¿ah? Porque quiere escribir al estilo de Homero, ¿ah? Un poco para reírse, porque él era un escritor satírico que se reía de todo, ¿ah? No porque odiara a Homero ni mucho menos, ¿ah? Sino porque le gustaba reírse. Entonces escribe este texto, pero se le ocurre ir a la luna, ¿no? Entonces, ciertamente es muy revolucionario. Ujú. Muy adelantado para su época con varias cosas, ¿no? Entonces, acá vuelvo a esto, ¿no? Para que nos vayamos quedando con esta discusión, mientras ustedes quizás en el chat van compartiendo algunas otras opiniones sobre el texto que acabamos de leer. ¿Se puede considerar a Luciano un precursor de la ciencia ficción? Muchos investigadores dicen que no, rotundamente no, porque falta un fundamento científico o tecnológico realista, ¿no? Porque la ciencia ficción se basa, aunque sea lejanamente, en teorías científicas o principios racionales. Y Luciano está escribiendo desde la sátira. O sea, él no tiene base científica, él está escribiendo como desde el humor, ¿no? Entonces su intención principal es la parodia, ¿no? No la especulación científica, ¿no? Entonces, el objetivo de Luciano va a ser ridiculizar estas historias de viaje, estas historias como la de Odisea, o como reírse un poco de la Odisea, y no imaginar futuros posibles. No, no es como la intención de la obra, no es imaginar futuros posibles con base científica, sino que es burlarse de la poesía épica. Habría una ausencia del concepto de progreso tecnológico o social. A diferencia de Julio Verne o de Asimov, Luciano no plantea avances científicos ni transformaciones de la sociedad humana, aunque eso se podría discutir con el tema de la pantallita, por ejemplo. Luciano escribe dentro del marco de la retórica, del diálogo filosófico, de la sátira menipea. No está vinculado al conocimiento científico. Su obra, su construcción es bastante absurda. De cierta manera, en los personajes se nota que está como exagerando y haciendo como todo lo más como exagerado y ridículamente posible. ¿Ah? Entonces, se ve más cercano a lo fantástico o a lo alegórico, ¿ah? Que a lo científico. Ujú. La guerra entre los habitantes del Sol y los habitantes de la Luna incluye elementos fantásticos, sin intención de ser creíbles. El tema, por ejemplo, de que ellos vayan también adentro de una ballena, o a ciudades voladoras, etcétera. Y algunos argumentan también, obviamente, y en eso quizás estamos todos de acuerdo, que aplicar el concepto retroactivamente, de ciencia ficción puede descontextualizar un poco la obra de Luciano. Otros investigadores, en cambio, dicen que sí, absolutamente sí. Luciano de Samosata es un precursor de la literatura de la ciencia ficción. Podemos hablar de Luciano de Samosata como un precursor de la ciencia ficción en el siglo II por su imaginación especulativa, que está basada en lo improbable, pero narrado con una lógica interna,
Relatos verdaderos describe viajes espaciales, criaturas alienígenas, ¿cierto? Los habitantes del Sol, de la Luna, de cometas, guerras interestelares, tecnologías fantásticas, como la de esta pantalla donde se puede ver a los habitantes de la Tierra, ¿ah? Y diversos elementos que encontramos en la ciencia ficción moderna. Además, está el viaje a la Luna como una anticipación de la exploración espacial. En esa época, imagínense la época de Luciano, siglo II después de Cristo, ¿qué hombre pensaba ir a la Luna? ¿Ah? ¿Ah? Y Luciano anticipa, ¿cierto?, esa exploración. Es una de las primeras obras literarias, además, que sitúa su acción fuera del planeta Tierra. Parodia autores, sí, como Heródoto, como Homero va exagerando, pero y eso también lo puede asemejar a la crítica contemporánea, ¿ah? A la pseudociencia, o a los límites del conocimiento. O sea, esta sátira también se podría embarcar en esta crítica y esta sátira que muchas veces también encontramos en la ciencia ficción moderna. Hay construcción de mundos alternativos, de especies que no son humanas, inventas una civilización lunar, una civilización solar, nos habla de criaturas extrañas, de guerras, de seres híbridos, y todo tiene una especie de lógica. Por algo se llama relatos verídicos o historias verdaderas, porque él trata siempre y como que explicita esa preocupación, de no vaya a ser que en esta parte no me crean, pero esto es realmente increíble, ¿cierto? Y sigue relatando. Hay una reflexión entonces sobre los límites de la verdad y la ficción. La obra comienza diciendo que todo lo que va a decir es mentira, pero luego lo presenta en un tono casi científico o de crónica real. Entonces, él está haciendo este juego, Luciano, este juego metanarrativo que va a ser común en la ciencia ficción. Y luego Luciano va a tener una influencia directa o indirecta en obras posteriores, muchas veces directa, en autores como Rabelais, Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift, que van a influenciar el desarrollo de la ciencia ficción. Cristian dice que le parece muy contemporáneo para la época, pero más fantasía con personajes caricaturescos me pareció entretenido. Parece un autor contemporáneo, o sea, si uno no supiera que está leyendo a un autor del siglo II después de Cristo, si a uno no le dicen, o sea, a uno le dicen que es un autor de los años 80, yo creo que uno, ¿qué pasa? Pasa como desapercibido por el estilo que tiene. No sé qué les parece a ustedes con estos no y sí, ¿ah? Y a partir de lo que ustedes leyeron y de lo que ustedes conocen como ciencia ficción, a quienes les gusta el género, si piensan que Luciano de Samosata se podría considerar un precursor de la ciencia ficción. Pablo, sí. Sí, yo creo que sí, o sea, tiene, bueno, establece ahí, como usted dice, un juego metanarrativo que habla de todo un poco, ¿no? Pero tiene, o sea, habiendo leído algunas cosas de... Tiene ciertos rasgos, aunque no sean verosímiles, que dan como a entender un poco digamos, esta estética como fantasiosa, ¿no? Más que ciencia ficción, sino fantasiosa. Sí, yo también creo que sí, que se podría considerar, un precursor de la ciencia ficción. Jonathan aquí se pareció a Espartaco y el sol bajo el mar. Mariana, sí, yo creo que sí, porque habla sobre relaciones sociales en la luna, quizás formas políticas también. Ya ambas son ciencias. Ujú. Es un autor súper entretenido, súper chistoso. Tiene muchos libros entretenidos. ¿Ah? Y, em, y como decían ustedes anteriormente, es un autor que parece muy contemporáneo. Ujú. Un poco como Safo también, la poetisa que parece muy contemporánea, ¿no? Entonces, para ir cerrando este tema, hay cosas muy, muy lindas, en toda la literatura antigua, que,
que yo veo posteriormente, no sé si, bueno, a los que van a literatura quizás les pueda tocar en algún momento conmigo el curso de literatura del mundo antiguo, Grecia y Roma, porque ahí es todo el semestre con todos los textos de la antigüedad, ¿no? Pasando por Homero, Hesíodo, Safo, Píndaro, después Ovidio, Marcial, Juvenal, Petronio, Luciano. ¿No? Es muy bonito, entonces tenemos muchas cosas. ¿Ah? Safo también es una autora muy bonita que lamentablemente no alcanzamos a tratar, ¿no? Que tiene que ver con la estética del fragmento, ¿ah? Que es algo que también tiene que ver con las vanguardias. ¿Ah? Y por eso la obra de Safo se redescubre de cierta manera y hay como un boom, de Safo durante las vanguardias por el tema de lo fragmentario, el fragmento como un todo. Cristian dice quizás lo novedoso de Luciano, por lo que leyó, no nombra tanto a los dioses como Safo u Homero. Ujú. Efectivamente, en esta obra, relatos verídicos aparecen muy poco. Luego tiene Luciano una obra que se llama Diálogo de los Dioses, y también hace dialogar dioses en el Diálogo de los Muertos, pero siempre va a ser en un contexto satírico. Ujú. No va a ser como en un contexto así serio, siempre va a ser como para burlarse. Ujú. Y es interesante porque Luciano también introduce lo que es el humorismo en la literatura, ujú, que es un tema que nosotros vamos a estudiar después, cuando lleguemos a la Edad Media, y nos vayamos acercando después al Quijote y todo, vamos a ver el tema del humor, el humor, la sátira, el carnaval, ¿no? Porque todo eso también es súper importante. Entonces, Luciano trabaja el humorismo, pero trabaja el humorismo, como decía Mariana, también un poco adelantado a su época, ¿cierto? Porque no es muy comprendido este estilo humorístico de Luciano en esa época y por lo tanto se le considera poco serio. Y como se le considera poco serio, se le considera poco relevante. Y como se le considera poco relevante, se le considera que no es como digno de que se estudien sus textos, por ejemplo, en la escuela. Entonces sí se va a estudiar a Homero, sí se va a estudiar a Hesíodo, pero no a Luciano, porque Luciano está como tomándonos el pelo, ¿no? De cierta manera. Y es por eso que la obra de Luciano como que se valora, ¿no? A posteriori, después. Uh-huh. No sé si tienen algún comentario más de Luciano o de esta parte, como, no está en el canon de la época, claro. Ahora va a ser uno de los grandes autores, ¿cierto? De hoy, ¿cierto? Cuando uno dice Luciano de Samosata, como, ¿ah? Pero en su época no. Ujú. En su época no. Ujú. No sé si tienen algún otro comentario, ya sea de Luciano o de este periodo en general que estamos cerrando. Ujú. Tenemos cosas muy lindas, ¿cierto? Muy, muy interesantes, partiendo por estos primeros testimonios de la literatura, como la Ilíada de la Odisea. Y luego tenemos cosas muy relevantes que aparecen, ¿cierto? Como la primera escritura autobiográfica en la literatura occidental. Recuerden que siempre estamos como limitados al occidental porque en otras tradiciones deben haber existido muchas cosas. Primera literatura biográfica, podríamos decir con Hesíodo, la primera vez que aparece el yo poético, sentimental, con Safo, la primera novela del mundo occidental con el Satiricón de Petronio, probablemente una obra de ciencia ficción en el siglo II después de Cristo, tenemos las metamorfosis de Ovidio, están todas las tragedias, entonces realmente un periodo hermoso y un periodo fundamental, como dice Mariana, para poder entender toda la literatura que viene después. Uh-huh, uh-huh. Eso, no sé si tienen algún comentario más. Tiene rasgos de belleza en esa manera de imaginar. Uh-huh. Bastante plástica, alegórica, paródica. Tiene un aire de libertad, sí. Qué lindo lo que dice Pablo sobre Luciano, porque efectivamente tiene todo esto. Uh-huh. Si bien es satírico, es burlesco, pero al mismo tiempo es muy bello, es muy alegórico,
¿no? Y se siente, Luciano, también en estos diálogos de los muertos, por ejemplo, se siente mucho este aire como de libertad de Luciano, que aparte no era un hombre religioso ni nada, entonces un hombre como bastante libre, que está como un poco, como además trabaja el humor, está como un poco emancipado como de estas normas y estas etiquetas como de la vida seria. Es juguetón, entonces es un escritor muy, muy ameno, muy interesante de leer. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta sobre el trabajo? Los que alcanzaron, los que se conectaron más tarde, la entrega del trabajo quedó abierta hasta mañana, 9 de septiembre en la noche, ¿no? Para quienes estaban tratando de terminarlo hoy día, para que lo puedan terminar entre hoy y mañana también. No sé si hay algún comentario más. Fundamentales. Estoy viendo si se me pasó algo en el chat. Ok. Bueno, espero que les haya gustado la clase y me arriesgué sacando a Virgilio, ¿cierto? Para poder comentar otras cosas un poco diferentes, ¿cierto? Y ya dar paso posteriormente a la literatura medieval. Así que ahí pueden, en la medida que sea posible, porque tenemos el receso con el festejo de las fiestas patrias, pero lo pueden acompañar del infierno de Dante. En todo caso, lo vamos a ir leyendo de a poquito, no se preocupen. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana de receso. Cualquier tema con el trabajo, me escriben. ¿ah? Para que vayamos viendo caso a caso. Yo voy a tratar de corregir lo más pronto posible, les mando feedback a cada uno y eso. Ya nos vemos el lunes 22. Para ustedes también, una buena celebración del 18. Yo celebro acá a la distancia, pero igual, chilena de corazón. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.